Lo que te llega a ganar es realmente establecer cada vez esa forma de hacer hipótesis. ¿Cómo lo vas a experimentar en el mercado? Tener los inputs, analizarlos, aprender y volver a ejercitar. Eso es lo que hemos hecho. Transformar la industria de consumo a través de prácticas justas. Intentar que el valor se reparta mejor entre todos los involucrados en el mismo, ¿no? Fue un proceso. Fue un proceso. De research, de investigación. Exacto. Comenzaste a entender más y eso fue lo que te dijo, oye, acá realmente hay una oportunidad, ¿no? Todos los grandes fondos del mundo se empezaron a fijar en el potencial de Latinoamérica. La realidad es que en Latinoamérica siguen habiendo grandes oportunidades. Bienvenidos al segundo episodio de esta nueva temporada de Amazing People Podcast. Como saben, este es un espacio en donde estamos buscando compartir historias de personas que realmente están teniendo trayectorias increíbles y que puedan obviamente inspirar a otros líderes en la región y que puedan influir en sus vidas. Hoy tengo el honor, el agrado de recibir a un gran amigo, un gran emprendedor, Ricardo, que es el CEO y el founder de Justo, el primer supermercado 100% digital de América Latina. Ricardo creo que ha logrado en muy poco tiempo algo que muchos emprendedores también sueñan con lograr, y creo que parte de la sesión de ahora es poder compartir un poco más eso. Ricardo es reconocido como Young Global Leader por el World Economic Forum, Emprendedor Endeavor. Ser Emprendedor Endeavor creo que es una marca gigante y un legado también para otros emprendedores. Justo fundada en el 2019, ya opera como un supermercado 100% digital y en pocos años ha podido levantar mucha cantidad de dinero, 320 millones de dólares en diferentes rondas de financiamiento, claramente con inversores como General Atlantic y Foundation Capital, que son grandes socios. ¿Cómo vas, Ricardo? Muy bien, oye, realmente encantado de tener la oportunidad de venir a platicar hoy. Ya tenía un rato que no nos veíamos. Sí. Y pues, contento. Oye, yo creo que la trayectoria que tienes, Ricardo, es obviamente admirable, no solamente como parte de lo que has hecho y vienes haciendo en Justo, sino también con todo el background que tienes para llegar a Justo. Me encantaría que arranquemos el podcast con eso, ¿no? Como que nos cuentes un poco de cómo llegaste a Justo, tu trayectoria de antes y que nos compartas también cómo esa trayectoria ha hecho de que llegues a Justo. Claro, con mucho gusto. Mira, te cuento, yo estudié ingeniería industrial, ¿no? Hace un rato. El tiempo se pasa rápido, sin duda alguna. Y de ahí trabajé casi una década en el mundo corporativo, ¿no? En grandes empresas. Primero fui becario en 3M. De ahí mi primer trabajo full time fue en consultoría en PricewaterhouseCoopers. Un área que se llama Performance Improvement, ¿no? Y era consultoría de procesos, un poco estratégica. ¿Cómo llegaste? No te imagino en un área de procesos. Mira, la realidad, a ver, era ingeniero industrial, ¿no? Ajá. Y la realidad, por ejemplo, cuando yo en la universidad nunca escuché de Venture Capital o de Startups o de Tech, o sea, no, y a pesar de que estudié en la universidad que se supone que es de más emprendedores y demás, ¿no? Que es el Tech, pues la realidad es que no era una de mis alternativas, ni siquiera la tenía en mente, ¿no? Y me gustaba la consultoría porque me daba la oportunidad de trabajar en diversas industrias, diferentes áreas, empezar a conocer un poco más, ¿no? Sí, siento que hay una desconexión muy fuerte entre cuando estás en la carrera, ¿no? Tu entendimiento de cómo funciona una empresa, ¿no? Las áreas, los procesos, etc. Y la realidad cuando sales. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Y empecé a trabajar ahí en diversas cosas. De ahí estuve un rato en un área que se llamaba Trade Management Consulting en JP Morgan. En HCB, después me pasé a HCBC. En ese momento la región de LATAM estaba en México. Tenían, se recuerda bien, 13, 14 países en Latinoamérica. Y entré al área de planeación estratégica para LATAM. Esto fue bastante interesante para mí, ¿no? Por el hecho de que tenía la oportunidad de pues, trabajar con 14 países diferentes de la región, ¿no? Entender un poco más a fondo pues, sus economías, ¿no? La forma de hacer negocios. ¿Esto qué año fue? Esto fue HCBC. Ajá. Del 2009 al 2011, 12 por ahí, o 2008, ¿no? Me tocó exactamente la crisis bancaria, ¿no? Que fue interesante trabajar en bancos, ¿no? Me tocó 2 reestructuras en bancos diferentes. Fue interesante.
Pero bueno, esa parte de entender que las diferencias de hacer empresa, de hacer negocios en Perú es muy diferente a México, ¿no? Colombia es muy diferente a Argentina. Brasil, pues, es un continente dentro de otro continente. Entonces, ese tipo de cosas fue bastante útil, pero la realidad es que no me sentía realizado y desde siempre no tenía capital para empezar un negocio, pero siempre intentaba hacer cosas o negocios que no requerían mucha inversión inicial, sobre todo en internet y otro tipo de cuestiones. Siempre eso es lo que me movía, ¿no? Entonces, después de eso, decidí hacer una maestría y me dieron una beca del CONACYT y otra del FIDER, y me fui a Alemania, a la Universidad de Mannheim, con un intercambio en Hong Kong, que estuvo muy divertido y muy interesante. Tuve la oportunidad de viajar un montón, y de ahí me empecé a clavar mucho más en tecnología y emprendimiento en general, ¿no? Y cuando regresé a México, empecé a trabajar para Rocket Internet, que si bien recuerdas, pues en su momento el mayor incubador de empresas tecnológicas en el mundo. Ahí era una etapa temprana, estaba Linio, estaba varias, y me tocó entrar manejando Easy Taxi en México, que en su momento era la hailing app más grande del mundo en taxis. Llegó a tener un montón de volumen, ¿no? En el tema de taxis en 4 continentes en el mundo y demás. Y estuve un año en Rocket, fue muy interesante, aprendí mucho, ¿no? Pero la realidad es que aprendí un montón de cosas, pero también había un montón de cosas en las que estaba en contra, ¿no? Creo que faltaba mucho propósito, ¿no? El objetivo totalmente era generar una empresa, crecer lo más rápido posible para venderla en 1 o 2 años, ¿no? Con la estrategia que empezaron ellos de Copycat en Alemania, los hermanos Samwer. Y pues muchas cosas de la cultura con las que no estaba de acuerdo y decidí renunciar, ¿no? Ahí tenía que reparar también parte de mi maestría, la deuda de TC, entonces estaba pensando tal vez en aplicar, ya no a bancas, sino a empresas, y de hecho lo hice como Google y como otras. Y ahí conocí al fundador de Cabify. Cabify no era nueva, tenía como 4 años y cacho, pero todavía tenía una operación pequeña. Hice mucha empatía con él. En ese momento, pues Easy Taxi era, no sé, muchísimo más grande en todo sentido, que en volumen, ¿no? que Cabify, pero me gustó mucho, entré. Primero manejando México, estábamos en 4 ciudades en el mundo ahí. Después me dieron la oportunidad de trabajar también con las otras 3 ciudades, que era Lima, Santiago y Madrid. Y de ahí, como CEO ya de la organización, hacer toda la expansión de 420 ciudades en 14 países en Iberia y Latinoamérica, ¿no? Wow. Fue una experiencia increíble, esos 4 años y medio que estuve ahí. A los como 12 años de mi entrada, se volvió el primer unicornio español, ¿no? Con una valoración de 1.2 billones de dólares. Fue muy interesante, ¿no? Poder aprender y ver que sí era posible crear ese tipo de cuestiones cuando todavía la industria de venture capital y emprendimiento en la TAM era muy pequeña, ¿no? Y el acceso al capital era muy complicado. Es más, en el 2018, ¿no? Que es cuando ya tomo la decisión de que mi ciclo había terminado en Cabify y querer emprender algo, empezar algo. Todavía pues no había muchas empresas fondeadas en México y demás. Fue impresionante cómo cambió en los años después, ¿no? Es otro ecosistema, es otra cosa. Pero es un poco mi carrera de cómo llegó hasta justo. Oye, y hablando sobre esta experiencia de Cabify, o sea, ¿cómo llegaste a poder en muy poco tiempo lograr ese plan de expansión? O sea, primero, lograron ese plan de expansión de abrir en todas esas ciudades, en esos diferentes 14 países. ¿Cuál fue como los puntos que te diste cuenta en esa escala tan rápida de a ver, tipo, para poder realmente lograr ese nivel de expansión y crecimiento tenemos que hacer A, B y C, ¿no? ¿Cuáles son como los learnings que has sacado de eso? Mira, evidentemente fue un trabajo en equipo, ¿no? De muchas personas. Cabify es una empresa que tiene una gran cultura, ¿no? Y lo que más vale sin duda es la gente, y eso fue en el enabler de que podemos hacer muchas cosas y que quisiéramos competir en una industria que era complicada, ¿no? Sí, claro. Porque eran grandes competidores fondeados con una cantidad de dinero de locura, ¿no? Creo que también ayudaba el mismo crecimiento de la industria, ¿no? La industria estaba creciendo bastante, la propuesta de valor en términos de ride hailing era bien potente versus las otras alternativas, ¿no? O sea, era un momento de mercado también de que el consumidor está ya más... Siempre hay varias variables que se juntan, pero hay que estar en el momento en el sitio adecuado también para aprovecharlo y saber ver eso, aprovechar, ¿no? Cabify ya venía trabajando mucho tiempo en movilidad y pudimos como equipo canalizar esa ventaja y volvernos un referente en la región, ¿no? Ok.
Oye, y cuando sales de Cabify, ¿cómo te nació la idea de Justo? Mira, la realidad es que eh, yo ya hace tiempo tenía claro que eventualmente iba a dar el paso y iba a emprender, ¿no? Eh, la realidad es que no, creo que hay dos formas de hacerlo, ¿no? De repente llega una idea, ¿no? Y dices, wow, la idea, y la otra es un proceso, ¿no? Yo no tengo la capacidad de que me llegue una idea así tan increíble, ¿no? Y fue un proceso de entender, a ver, qué realmente quería hacer, ¿no? Quería hacer algo que tuviera un impacto grande, donde podía aplicar tecnología para transformar alguna industria, que la oportunidad de industria fuera muy grande, ¿no? Eso siempre facilita. Que tuviera retos operativos muy fuertes, que es en lo que más fuertes soy, mis fortalezas son realmente la parte, la aplicación de tecnología a la parte operativa, ¿no? Y sin duda esta será una industria enorme. Si tú ves en todos los países de Latinoamérica, algunas de las empresas más grandes de los países, pues son evidentemente supermercados, ¿no? Normalmente son mercados bastante concentrados en un par de players. Es una industria con muchas barreras de entrada también, ¿no? Cosa que lo hace difícil, evidentemente, competir, pero bueno, si lo logras, puedes generar valor sustentable, ¿no? Y otro tipo de variables que decidimos hacerlo. La realidad, te voy a ser bien sincero, yo no era un experto en la industria, ¿no? Y aquí siempre está esa... Claro, venías de banca, finanzas, consultoría, Exacto, tech, ¿no? Cabify, o sea, Realmente yo como... no soy un experto en nada, soy más bien un generalista, ¿no? Que aplica diversas cosas que puede ser buena o mala, ¿no? Siempre está la parte de, si tú no eres un experto, pues no tienes bias en cómo ves los problemas, porque al final de cuentas, para mí lo importante y creo que es como comiences a identificar el problema que quieres resolver. ¿Me explicó? Sí. Y de ahí va a ir construyendo. Y es importante que, bueno, ese problema tenga cierto impacto contigo. Aquí realmente creíamos que el impacto que podíamos tener es alimentación, ¿no? Es una industria que que impacta un montón de personas en el campo, en un montón de cosas que tiene el ecosistema, ¿no? Por el tamaño mismo que tiene, el tema de alimentación. Y es por ahí por donde empezamos. Yo no era experto en la misma, ¿no? Ok. Y, o sea, entonces, iniciar Justo no fue algo que de la nada se te vino a la cabeza, sino fue un proceso, ¿no? Fue un proceso. De research, de investigación, Exacto. comenzaste a entender más y eso fue lo que te dijo, oye, acá realmente hay una oportunidad, ¿no? Sí, vi una oportunidad y tú sabes cómo es, ¿no? Es generar una hipótesis, ¿no? Sí. Dices, aquí está la hipótesis, el problema que quiero arreglar, estas son las soluciones, cómo creo que puedo generar valor. Pero la realidad es que ya que lanzamos, ya que estamos fondeados y todos nos dimos cuenta de que era una industria mucho más compleja de lo que pensábamos, ¿no? Ahí cuando empezamos de una forma muy, pues con un piloto realmente, ¿no? Era un scrapper que tú te metías, ponías los productos, scrapeaba todo, entonces te sería el producto más barato. Ajá. Entonces no podía ser... Y nosotros íbamos en la noche, lo comprábamos en donde estuviera, ¿no? En otro supermercado y te lo llevamos a tu casa el día siguiente. Tú Entonces, y tus socios, me imagino. yo y el equipo inicial, que éramos como unas 20 personas, Ok, ¿no? va. Entonces, así es como trabajábamos, porque el objetivo, a fin de cuentas, es entender el problema, ¿no? Y validar esas hipótesis que vas teniendo. Y cuando lanzamos el piloto con Friends and Family, pues nosotros decíamos, oye, dábamos un cupón a nuestros Friends and Family de 400 pesos, que es un muy buen cupón, ¿no? Y... Ese cupón lo quiero yo también ahora. Ese cupón lo quiero yo también. Sí, no, ese era para aprender, ¿me explico? Ahí sin duda eso ha cambiado también. El costo del capital es muy diferente, como bien sabes. Entonces, bueno, cuando lo lanzamos, ¿no? Nosotros decíamos, oye, pues si es el mismo producto, ¿no? Eres Friends and Family, hay una relación, y te estoy dando un cupón agresivo, pues la realidad es que, ¿no? Lo va a probar, cada quien decía, yo creo que yo puedo traer 50 personas, ¿no? Otra persona decía, yo traigo a mis primos, que son un montón, esto y lo otro, ¿no? Yeah. Pues cuando lanzamos, la realidad es que las primeras semanas, inclusive me atrevería a decir los primeros par de meses, no pasábamos de 2, 3 pedidos al día. Y no entendíamos por qué, si teníamos el producto al mejor precio, todavía con un cupón, y nos ayudabas, etc. Ahí nos dimos cuenta que la conexión de las personas con su compra de supermercado, como decimos en México, ¿no? De groceries, es bastante más profunda, ¿no? Es algo más habitual, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los alimentos que tú consumes, pero también que tu familia consume, ¿no? Tú no vas a probar una carne que quién sabe de dónde venga, ¿no? Donde si alguien se enferma puede ser consecuencias graves, ¿me explicó? Es uno de los mayores costos de las personas y las familias en Latinoamérica,
¿no? La compra de sus víveres. Entonces, aunque yo tengo un descuento muy agresivo, si tú compras, no sé, 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Dependiendo si eres una familia, cuántos hijos, etc., a la semana, pues de todas formas arriesgas algo bastante grande. En otras plataformas, ¿no? Tú pues te dan 200 pesos una pizza gratis, un viaje gratis. Entonces tu costo de oportunidad de probar es cero. Y ahí nos fuimos metiendo y entendiendo la complejidad que tenía el negocio. Y no solo esa parte, sino también toda la parte de abasto, que es bien, bien complicada, ¿no? Un tema de conversación que... En perecederos y en CPGs, México es muy particular, ¿no? Entonces, ahí nos dijimos, híjole, esto está duro, ¿no? Y así es como empezamos. Ok. ¿Cómo elegiste a tus socios? O sea, ¿cómo arrancaste ese equipo inicial? ¿Cómo seleccionaste a las personas para Mira, arrancar? yo fui muy, muy afortunado porque aparte de mis dos co-founders, ¿no? El equipo inicial, la gran mayoría fueron personas que eran conocidos o amigos míos que voluntariamente se unieron sin sueldo a la causa de justo cuando yo todavía no levantaba el capital. Va. La realidad es que no tenía capital yo para empezar justo y tampoco sabía cuánto tiempo me iba a tardar en levantar. Te digo, en finales de 2018, ¿no? Que cuando empezó todo y demás, ¿no? Bueno, mediados de 2018. Pues todavía no había tanto, ¿no? Y realmente no sabíamos la dificultad que íbamos a tener para poder levantar. Y se unieron voluntariamente y me empezaron a ayudar en diversas áreas, ¿no? Así es como empezamos. Muy rápido pudimos levantar capital, tuvimos mucha suerte. Nos sorprendió la realidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde que arrancaron a que levantes tu primera ronda? Mira, de que yo salí formalmente de Cabify, estas personas, ¿no? Mientras yo seguía trabajando en Cabify, me ayudaron a ir empezando y creando ciertas cosas, ¿no? En justo, entonces es difícil decir, porque no fue exactamente que empecé desde cero, ¿no? El primer día que salí de Cabify, pero fueron 2 semanas, yo creo, de que nos pusieron el primer cheque de que salí de Cabify. Wow. Okay. Fue... ¿Qué atribuyes a eso? ¿El equipo, el mercado, el momento? Creo que algo que ayudó bastante, ¿no? Es que en ese momento, pues no había muchas startups en Latinoamérica que habían tenido pues la relevancia o el tamaño de Cabify, ¿no? Y tú sabes, cuando todavía no hay nada, apuestan en el emprendedor. Y yo creo que en mi experiencia, ¿no? Tanto en el mundo de emprendimiento como en la banca corporativa, veían un buen mix de capacidades para poder liderar este proyecto. El primer fondo que nos invirtió fue Foundation Capital, ¿no? Rodolfo González, que es mexicano, ¿no? Y es un gran tipo. Él fue el que creyó en mí, ¿no? Y casi me dijo, bueno, vamos a invertir en ti, sea lo que sea la complejidad, ¿no? Porque te voy a ser sincero, yo todavía no tenía claro la idea, ¿no? Obvio. No recuerdo en ese primer comité que fui, ¿no? De inversión, ¿no? Pues no fue tan claro, porque todavía no trabajaba bien qué íbamos a hacer y había dentro de la oportunidad que te cuento, ¿no? Pues ahí hay muchas aristas que se puede perseguir, ¿no? Uno de sus socios dijo, como que a mí no me quedó claro, ¿no? Pero decidió como confiar en mí y en invertir, cosas que siempre le voy a agradecer. Es un tipazo y es muy chingón ver también mexicanos en estos fondos en Silicon Valley que llevan inversiones. Creo que van en su fondo de 17. ¿Me explicó? Es un crack. Oye, y hablando de este primer socio que confió en ti, o sea, ¿cómo fue tu relación a lo largo del tiempo con él? O sea, ¿cómo fue si algo cambió? Rodolfo, Fofo, yo lo conocí a la universidad, ¿no? Teníamos amigos en común. Ya. De hecho, uno de mis co-founders, Alejandro, ¿no? Era muy amigo suyo, ¿no? Y fue el que le comentó, oye, Ricardo va a salir, etc. Y entonces me buscó. Yeah. Y así fue como empezó la relación. Y siempre ha sido de muchísimo apoyo, ¿no? De muchísima confianza en los buenos momentos y en los malos momentos, ¿no? Ok. Ahora, hablemos, ya hablamos de cómo lanzaste el equipo inicial, de cómo empezaste a probar el modelo. ¿En qué momento te diste cuenta esto es algo que está interesante? O sea, esto es algo que realmente ya comprobamos el modelo, sabemos los pains que tiene el consumidor. ¿En qué momento después de arrancar te diste cuenta de que ya era algo que realmente you could scale it up? En ese piloto nos dimos cuenta de que era mucho más complejo, ¿no? Y justo por eso, ¿no? O sea, ¿por qué dijiste, pero igual vamos con todas, sabiendo la complejidad? Porque la oportunidad es enorme, ¿me explicó? Es cada cuánto has visto tú un nuevo supermercado en México, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Son mercados muy concentrados, que
el hecho de ser concentrado es que, bueno, normalmente hay prácticas difíciles en el mercado, ¿no? Pero también genera oportunidades en esta diversidad. Hay una gran oportunidad de hacer las cosas diferente. Aparte de que estaba apenas empezando el crecimiento de la compra de supermercado en línea, ¿no? Y es una industria que si tú la comparas con otras regiones, pues le falta todavía muchísimo por crecer. Las nuevas generaciones sí ven una propuesta de valor fuerte en la conveniencia de no tener que hacer el supermercado. Hay gustos para todos, hay personas que les encanta ir, no, pero sí se está viendo que las nuevas generaciones cada vez es menor. Tiene una implicación en tiempo, tiene una implicación en costos. La compra en supermercado en Latinoamérica es semanal o quincenal, son compras grandes. Si no tienes automóvil, la movilidad es complicada. Hay muchas variables que nos decían que el potencial de la industria era bueno y que valía la pena percibir esa oportunidad. Ok, va. Esto fue 2018. Empezaste a escalar el modelo, empezaste ya a construir más equipo, empezaste a crecer el negocio, ¿no? Cuéntame cómo fue, cómo llegó el 2020 con la pandemia y con todo. O sea, cuéntanos un poco como en ese momento, tipo, qué pasó, o sea, cómo reaccionó el equipo, qué sentiste en ese momento. Mira, esto es curioso porque todo el mundo dice, hoy en la pandemia les debe haber ido extraordinario y demás, y hablando puramente del tema de emprendimiento y quitando, ¿no?, el tema de que sea evidente que es una gran tragedia para toda la gente el tema de la pandemia, ¿no? Pero hablando de ese tema, es evidente que por las variables iba a crecer más rápido, ¿no? Tú me dijiste que, por ejemplo, en Brasil antes de la pandemia no había nadie haciendo groceries online. Nadie. Wow. Nadie, absolutamente nadie, no. En el caso de México, la realidad es que nosotros llevamos muy poco tiempo. Apenas estamos empezando a construir. No éramos el top of mind de nadie. Y en México hace unos 8 o 9 años, todos los supermercados ya tienen su propio canal online. Entonces la realidad es que si tú ibas y comprabas en X o Y, pues la realidad es que en la pandemia si no ibas a ir, pues lo ibas a comprar ahí donde ibas, ¿no? Entonces tampoco es que vimos un crecimiento estratosférico, ¿no? Cosa que siendo realistas tampoco podríamos haber aprovechado tanto porque hay mucha capacidad instalada, ¿me explicó? Tienes una operación bastante fuerte y no la puedes construir de un día al otro. Claro. ¿Me explicó? O sea, nosotros operamos con cámaras de refrigeración, 3 temperaturas diferentes, ¿no? 7,000 productos. Nuestro core son los perecederos, los frescos, que el manejo y la distribución es mucho más compleja que uno no perecedero, entre otro tipo de factores. Sin duda, lo que sí pasó es que el mercado potencial se hizo mucho más grande en términos de personas que por primera vez empezaron a pedir y ver la conveniencia de el súper en línea, ¿no? El futuro del retail es 100% omnicanal. Hay experiencias para todo, ¿no? Entonces, es un poco como lo vivíamos. Apenas estamos en México, no hemos llegado a Brasil. En México los supermercados siguieron abiertos. El confinamiento no era obligatorio, como pasó en otros países que era obligatorio, sí, ¿no? Entonces, muchas personas casi su única salida era el supermercado, ¿no? Yeah. Entonces, es un poco las variables como lo vivimos en términos de negocio. Entonces, lo positivo es, se hizo una industria más grande y se aceleró el crecimiento de la compra de supermercado en línea. Pero por el otro lado, lo que pasó es que todos los competidores empezaron a acelerar muchísimo su propuesta. Tú imagínate cómo cambió la inversión de los grandes supermercados. Claro. Pre-pandemia a online, post-pandemia, ¿no? Entonces, ese mix, ¿no? Realmente, pues sí, la oportunidad es más grande, pero también se hizo mucho más complicado competir. Okay. Hablando de competencia, yo creo que todos los founders es algo que naturalmente piensan en, porque al final quieres diferenciarte del resto y quieres al final tener más market share, ¿no? Poder hacer con el producto y con el servicio y la propuesta de valor una entrega diferente, que eso te da también poder crecer más rápido que el resto, ¿no? Y poder tener un posicionamiento claro. A mí me fascina la marca de Justo, me encantan sus carros, la verdad, cada vez que los veo en la ciudad. No solamente pienso en ti, sino también pienso en qué increíble marca. La propuesta de servicio me parece que es brutal. En un negocio tan complejo, ¿cómo ves esto? O sea, ¿qué decisiones tomaste como para poder decir, a ver, necesito tener esta propuesta, este servicio, esta marca para que nos diferencie el resto y que es evidente de que esto es algo que también está marcado la diferencia versus los competidores, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de eso. Lo primero que hicimos fue crear la marca que fuera en línea con pues, los valores que teníamos, las cosas que queríamos ser, ¿no? Es transformar la industria de consumo a través de prácticas justas y
intentar que el valor se reparta mejor entre todos los involucrados en el mismo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Le invertimos mucho al valor, a transmitir el valor de nuestra marca, que tiene que ser un diferencial en perecederos, un diferencial en productos de pymes, marcas propias, todo ese tipo de cuestiones. Aparte de trabajar, obviamente, con los grandes CPGs que tienen buenos productos. Ser bastante transparente de cómo le hablamos, ¿no? También fuimos el primer supermercado, yo creo que tuvimos cuenta de TikTok, que les hablamos un poco diferente, que utilizamos microinfluencers, todo este tipo de cuestiones que eran importantes para nosotros. La realidad es que una de las oportunidades que nosotros también veíamos, que las marcas dentro de la industria, pues son marcas que llevan, ¿cuántos años quieres, no? Décadas y décadas y décadas, algunos 100, ¿no? Y tampoco es que hablen ya muy directamente, sobre todo con las nuevas generaciones. Nosotros queremos cambiar eso, intentar poder comunicar de mejor forma nuestros valores de marca a los usuarios, ¿no? Creo que nos falta mucho por construir todavía, pero sí creo que el posicionamiento ha sido muy bueno, el equipo ha hecho un gran trabajo, ¿no? Evidentemente el posicionamiento de la marca es más grande que el market share que tenemos, que eso habla muy bien del trabajo que han hecho ellos y nos falta mucho por construir, ¿no? Estas son industrias de grandes volúmenes y entre mayor volumen tengas, más cambios puedes hacer, más valor puedes generar y eso nos apasiona mucho, aunque sin duda es una industria bien difícil para competir. Ok. El servicio, ¿no? La propuesta de servicio que tiene Justo, ¿no? ¿Cómo lo has hecho al punto al que soy, que la verdad es una propuesta muy, muy grande versus el resto, ¿no? ¿Cómo te aseguras de que eso se cumpla? ¿Cómo armaste ese lineamiento con el equipo? ¿Qué tanto en tu semana te metes en estos temas de servicio? Mira, ahí nuevamente he sido muy afortunado de tener un equipo extraordinario. No, el equipo de operaciones lo ha hecho muy bien. Esta es una industria donde nunca vas a hacer el 100% de las cosas bien. Es imposible, ¿no? Es imposible que el 100% de las veces llegues a tiempo. Es imposible que el 100% de las veces no haya un faltante. Es imposible que el 100% de las veces todo que te llegue bien, ¿no? Y si así es la industria, online pone una barrera mucho más compleja en estos temas. Y te voy a explicar por qué. Si tú vas a un supermercado, ¿no? Coges un aguacate. Llegas a tu casa, lo cortas y está malo. ¿Regresas al supermercado a regresar ese aguacate? No. Y tú lo escogiste. Claro, o sea, es tu culpa. Tú lo escogiste. Claro. Y muchas veces el aguacate por fuera, pues si lo escogiste es porque lo viste bien, ¿me explicó? Si yo te llevo ese mismo aguacate online, ¿a quién le echa la culpa? A mí. Entonces, esa expectativa online lo hace mucho. O sea, pone una barrera. Si es complicado, pone una barrera arriba de cumplimiento hacia el usuario. Entonces, no hay margen de error. Y eso también nos fuimos dando cuenta con el tiempo, que mantener, como vas creciendo con volumen y demás, tienes que mantener un estándar de calidad bien alto, ¿no? Y es donde también la tecnología nos ha ayudado mucho. Los grandes pasos operativos que hemos hecho, evidentemente ha sido un gran trabajo el trabajo de operaciones, pero es a través de tecnología como puede ser esas eficiencias, esos pasos. La operación a veces empujas y llegas hasta cierto grado de eficiencia que solo con tecnología puedes empezar. Okay. Toda la tecnología interna que hemos desarrollado para la operación de todos los procesos de Justo la hemos hecho in-house y eso es lo que nos ha ayudado realmente a iterar y es un proceso de iteración. Yo siempre comparto que yo considero, ¿no?, que la única ventaja real que tiene una startup frente a las grandes empresas, la única es la agilidad. Y ni siquiera es la agilidad de ejecutar, sino es la agilidad de aprender a través de esa ejecución. Porque una gran empresa siempre va a tener mucha más gente, normalmente conocen mucho mejor el problema porque llevan ahí toda la vida, ¿me explico? Tienen muchos más recursos, tienen lo que tú quieras. Pero es esa capacidad y no ejecutar. Siento que a veces se confunde por velocidad de ejecución, sino aprendizaje en la ejecución. O sea, no es que es importante ser rápido las cosas, no ser lentos, no, pero eso no es lo que te llega a ganar. Lo que te llega a ganar es realmente establecer cada vez esa forma de hacer hipótesis, ¿no? ¿Cómo lo vas a experimentar en el mercado? Tener los inputs, ¿no? Analizarlos, aprender y volver a ejercitar. Eso es lo que hemos hecho. Y así es como hemos construido la propuesta de valor. Por el hecho de que es una industria con varias complejidades, la operativa, la de abasto, ¿no? Perecederos, etc. Hay muchas cosas que construir. Todavía nos falta mucho hacia donde queremos llegar, no solo a la parte operativa, sino también para la parte del usuario. Okay. Justo claramente, por el core de la operación,
es una compañía grande, ¿no? En tamaño, ¿no? En cuanto a headcount. Es, eh, Creo que también parte de poder tener esta agilidad en aprender rápido, probar y como moverte sobre lo que estás ejecutando hacia la operación, el abasto, el cliente, también es parte de la cultura que quieras tener dentro del equipo, ¿no? Hablemos un poco de eso, o sea, para ti, ¿cuáles han sido como las características clave que definiste con tus socios al inicio de hacia acá tiene que ir la cultura, hacia acá tienen que ir nuestros valores? ¿Cómo trabajas con el equipo todo eso sabiendo de que es un equipo distribuido y que tiene una fuerza operativa grande? Claro, creo que es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que como founder tú puedes al principio establecer cuáles quieres que sean, ¿no? Las variables que impactan la cultura. Pero la realidad es que la cultura se genera en el día a día y va evolucionando constantemente, ¿no? Y al principio, pues es mucho más fácil. Cuando tú tienes un equipo de 5 o 10 personas, ¿no? Compartir esos valores, etc. Es mucho más sencillo, ¿no? No necesitas canales formales para comunicar muchas de las cosas, ¿no? ¿Qué está haciendo la empresa? Porque son pocas personas, entonces todo el mundo sabe, me explico, qué están haciendo y demás. Entonces, no necesitas esa parte. El reto es cuando empieza a escalar. Y sobre todo el reto fue cuando empezamos a escalar muy fuerte durante pandemia. ¿Me explicó? Que las personas ni siquiera las podemos tener cerca para poder compartir, ¿no? Y que vean la forma de trabajar, la forma de tomar decisiones. Y la organización va escalando, ¿no? Entonces, como la organización va escalando, necesitas empezar a implementar canales más formales de comunicación. Porque al principio hay un conocimiento común. Todo el mundo está como un poco, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando en todos? Pero cuando pasas de un par de personas a cientos de personas y después a miles, eso se vuelve mucho más complejo. Entonces hay que ir con flexible y el reto es cómo medirlo, ¿no? Cómo sigue siendo una organización flexible, pero empiezas a implementar también procesos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y ciertas políticas, pero que te permitan mantener esa flexibilidad y esa agilidad, ¿no? Okay. Y ese es uno de los principales retos que cualquier scale-up tiene. Es uno de los principales retos que muchas de las empresas quiebran por no poder mantener esta parte, ¿no? Es muy complicado tener una organización de miles de personas sin procesos, sin políticas, ¿no? Cuando dijiste ya tengo que meter procesos y políticas, ¿cómo te sentiste como founder? No, mira, creo que también es bien importante considerar el tipo de industria en la que estás, ¿no? Nuestra industria es altamente operativa. La flexibilidad que yo puedo tener en el área de growth no es la misma flexibilidad que puedo tener en el área de operaciones. Correcto. ¿Me explico? O sea, el área de operaciones no puede experimentar y poner todos los pedidos de los usuarios en riesgo. ¿Me explico? Entonces, también es un poco balancear, ¿no? A lo que hace sentido, cómo lo tienes que hacer, ese tipo de cuestiones. Y algo importante es establecer esos parámetros, ¿no? O sea, tú puedes experimentar sin poner en riesgo esto, esto y esto, ¿no? O muchas veces esa experimentación se trata a base de, oye, ¿cuál va a ser el experimento? ¿Cuál va a ser el business case que va a ser? ¿Qué inputs quieres lograr? ¿No? En esa plática, en ese análisis, en esa discusión, estar alineados. Y también tiene que venir con la estrategia. Si no está alineado en la experimentación, la estrategia en ese momento, pues realmente nada más estamos diluyendo los recursos. Los esfuerzos. ¿No? Eso es importante y esto viene de la mano de otro factor bien importante, ¿no? Muchas veces en el mercado se celebra, y no digo que no se celebre, que no se malentienda, pero es el tema de expansión, ¿no? Cuando tú expandes un país, cuando tú expandes una geografía, una línea de producto, lo que tú quieras, la realidad es que no es un éxito, es un riesgo. Porque cuando tú expandes, no solo estás diluyendo el capital monetario que tienes como empresa, sino también estás diluyendo el foco de la organización y el foco de el equipo de liderazgo. Y al final de cuentas, el objetivo y una estrategia bien formada debe tener foco en una oportunidad, ¿no? Hay veces que se tiene que hacer por X o por Y, tienes que construir. Siempre es dónde queda el límite, ¿no? Para tomar la decisión. Muchas cosas teóricas suenan muy bien, pero ya en la práctica, pues esa zona gris es donde tienes que tomar la decisión y es complicado, ¿no? Última pregunta para pasar ya a hablar un poco más de capital y alocación de capital. Dentro de esta escala que has tenido, sí. ¿Cuáles son para ti como tus lecciones? Dices, a ver, tipo, de acá me saco 2 cosas que son clave para mi futuro, ¿no? Para mi siguiente emprendimiento, mi siguiente empresa eventualmente. ¿Cuáles son como las 2 cosas que tú dices,
esto me hubiera encantado saberla antes? A ver, es una pregunta bien amplia, ¿no? Porque puede ser a nivel de empresa, a nivel skills profesionales o personales, ¿no? Entonces, ahí es algo bastante complicado. Yo creo que este proceso es, sin duda alguna, es bien importante aprender de los errores. Siempre se cometen errores, sobre todo cuando quieres transformar algo. Tienes que atreverte a intentar las cosas y no todo va a salir bien, ¿no? Y creo que es bien importante el tema de tener la humildad de saber que te vas a equivocar, vas a hacer las cosas mal, ¿no? Siempre algo que sin duda creo cada vez más, y es algo que he venido viendo sobre mi carrera, pero cada vez creo más, es rodarte un equipo que sea mucho mejor que tú, ¿no? Yo sí considero que todos mis reportes directos en sus áreas son mucho mejor que yo. ¿Me explico? Porque al final de cuentas, no, y sí creo que los founders muchas veces estamos, ¿no? Nos toca la foto y demás, sobrevaluados, por decirlo así. Este es un trabajo en equipo y es un trabajo en conjunto, ¿no? Y realmente los que logran esos grandes cambios y logran generar esas grandes empresas es el equipo. ¿Me explicó? Ok. Sobre todo el equipo de liderazgo, ¿no? Y al referirme al equipo de liderazgo no tiene que ser exactamente los más seniors dentro de la organización, los más experimentados, son los que realmente se forman como líderes, ¿no? Ok. Yo creo que también parte de la conversación es un poco tus experiencias levantando capital, ¿no? Creo que la trayectoria que tienes es una trayectoria en donde successfully has podido lograr lo que has querido lograr en términos de fundraising para hacer que el negocio llegue a donde está hoy, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste a pensar más en las necesidades de capital para poder lograr hacer de que justo sea lo que es hoy? Mira, es una buena pregunta, ¿no? Como te comentaba cuando empezamos, pues no había tantas referencias en el mercado de cuánto podemos levantar, cómo podemos levantar, ¿no? La realidad es que era un pre-seed donde no quedaba claro tampoco la necesidad de capital. De hecho, con Foundation Capital, cuando hablamos, te digo, me buscó un día porque mi cofounder le había comentado que en ese momento no me cofounder, ¿no? Eh, yo le puse un planteamiento de, no, mira, con esto voy a hacer esto y necesito tanto. Y se rió y me dijo, ¿y sabes qué? Te voy a dar 4 veces más, ¿no? Porque, y sale a buscar porque eso no te va a alcanzar ni para un chiste, ¿no? Pero yo tenía miedo de pedir mucho y no levantar porque pues, no había muchos levantamientos en ese momento, ¿no? Y mi negocio es intensivo en capital, ¿no? Entonces eso fue curioso y como fuimos avanzando, la realidad es que nos fuimos dando cuenta que el problema era mucho más complicado de lo que creíamos. Fuimos extendiendo nuestro pre-seed y seed y acabamos levantando en el conjunto del pre-seed y seed como 27 millones, ¿no? Eso fue un poco para lo que hicimos, ¿no? El mercado, ¿no? Durante finales de 2019, 2020 y 2021, pues cambió totalmente, ¿no? La perspectiva de levantamiento de capital en Latinoamérica, cosa que fue bien emocionante verlo, ¿no? Todos los grandes fondos del mundo se empezaron a fijar en el potencial de Latinoamérica. Y creo que eso es bien importante porque a pesar del sentimiento de mercado que a veces está arriba, a veces está abajo, la realidad es que en Latinoamérica siguen habiendo grandes oportunidades. Somos una región que históricamente, ¿no? Toma el caso de México, el acceso al capital para emprendimiento en general ha sido casi nulo, ¿no? El acceso al crédito ha sido pues, un privilegio de las grandes empresas, ¿no? O los grandes empresarios. Y eso empezó a cambiar. Y si ves en Latinoamérica, en México, tenemos muchas de las industrias, están muy concentradas en un par de players. Entonces hay grandes problemas por resolver todavía. ¿Me explicó? Y ese potencial es enorme. Y yo creo que a pesar del cambio de sentimiento de mercado que creció muchísimo durante el 2021, ¿no? Y en diciembre del 21 se empezó a caer el mercado, subieron las tasas, inflación, etc., bla, bla, bla. A mí lo que me impresionó fue lo rápido que cambió, ¿no? Sí, tasa cero, ¿no? Hizo que hubiera mucha inversión en el tema de capital privado. Y eso es claro, ¿no? Costo de capital era nulo, por decirlo así, ¿no? Era nada. Era nulo, por decirlo así. Es evidentemente que cuando se cae el mercado, las bolsas se caen, etc., pues invertir en capital privado también tiene sus riesgos, ¿no? Son inversiones a largo plazo, donde no tienes liquidez hasta que haya una salida, etc. Eso impactó fuertemente y seguimos, por decirlo así, en la parte baja, ¿no? Del ciclo del mercado de capital privado, ¿no? De emprendimiento en LATAM. Pero yo confío que esto va a cambiar en
El próximo año, no. Me encantaría decir que la segunda parte de este año no lo sé todavía, pero lo importante es que en Latinoamérica tenemos gran talento, ¿no? Yo sí creo que en este momento se están formando la generación de grandes emprendedores, que vamos a ser tecnológicos, ¿no? En Latinoamérica, o me gusta pensarlo así, y por eso es importante que los que llevamos un tiempo aquí ayudemos a generar más ecosistema, porque tenemos los grandes problemas que resolver en Latinoamérica, las grandes oportunidades que resolver. Entonces creo que los próximos 10 años para Latam van a ser bien interesantes. En todo tu journey de trabajar con el board, de trabajar con tus inversores, etcétera, ahora haciendo como una reflexión hacia atrás, ¿qué tan suertudo te consideras de tener los socios que tienes hoy porque tienes este fit que es que cada founder tiene que tener con sus inversores, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes ahora con tu grupo inversor? Mira, yo me siento muy afortunado, ¿no? Y muchas veces tener la oportunidad, obviamente tiene sus dificultades ser founder y lo que tú quieras, pero tener la oportunidad de que otros te den dinero para perseguir lo que tú quieras hacer, tu propósito, tu sueño, etc. Me siento afortunado por ello. Creo que he tenido grandes inversionistas. No han sido tiempos fáciles, ¿no? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos. Y obviamente en los tiempos difíciles es cuando pues sale la verdadera personalidad o las verdaderas intenciones, o ni siquiera personalidad de intenciones, los desalineamientos en intereses, ¿no? O en incentivos, ¿no? Y he sido muy afortunado en tener el board que tengo, los inversionistas que tengo, grandes inversionistas, GA, Nazca, Foundation, entre muchos otros que nos han apoyado, ¿no? Y pues, vamos a seguir construyendo, ¿no? Porque todavía nos falta mucho. Yo opino lo mismo que tú, O sea, creo que compartimos dos grandes socios. Sin duda. Y la verdad, creo que al final en donde te das cuenta realmente si es que tuviste suerte en elegir al socio correcto, son justo en los momentos más difíciles del journey. Es un journey largo, ¿no? Al final y creo que eso es el concepto que muchos emprendedores a veces no piensan cuando arrancan, ¿no? De que esto puede ser, es algo de décadas, En ¿no? algunas ocasiones. Y que al final elegir súper bien a las personas con las cuales quieres compartir esas décadas, creo que es también como un learning hacia adelante, ¿no? Y es complejo porque en el momento que tú quieres empezar y levantar capital, o sea, empezar tu emprendimiento, pues, o sea, no puedes ver un inversionista y tal vez no te late tanto, pero pues necesitas capital, etc. Entonces también se trata de las oportunidades que tú tengas en ese momento, ¿no? Y siempre hay que priorizar a largo plazo. Y como tú dices, ¿no? Compartimos inversionistas. Es más, a mí, un growth fund, ¿no? Que lideró la A, muchos me decían, oye, no metas ahorita un growth fund, su forma de pensar es totalmente diferente a Early Stage Venture Capital, todavía no tienes ni un año, etc. Y la realidad es que yo viendo el track record, ¿no? La formalidad y sobre todo que llena Atlantic, pues lleva más de una década con oficinas en los países, en Latinoamérica, entiende los problemas, entiende la región y conocer el equipo. Dije, oye, ¿sabes qué? No-brainer. No-brainer, ¿no? Y sé que tal vez un early stage VC o etc. me hubiera dado una mejor evaluación, lo que tú quieras. Realmente estoy muy contento de esa decisión que tomé, ¿no? Y tú también, Sí. Tú también tus socios y sabes que te ayudan a construir. 100%. Sí es diferente el apoyo que te puede dar un growth fund a un early stage, ¿no? Pero te da una perspectiva muy diferente de cómo construir el negocio. Muy diferente por las etapas, pero los dos suman valor. Sí, ¿no? sí, Y total. Nazca es increíble, ¿no? Sin duda alguna. Ya vamos cerrando. Quiero que al final, y es evidente también de cómo tú haces el give back al ecosistema emprendedor, ¿no? Creo que no solamente como founder, sino también me imagino que tienes inversiones, me imagino que también aportas al ecosistema, etcétera. ¿Por qué tomaste esa decisión, no? ¿Por qué dijiste, yo también quiero hacer un poco más de give back al ecosistema emprendedor? Mira, esto fue hace muchos años, ¿no? Por un tema me gustaría poder aportar mucho más de lo que aporto, ¿no? Pero a veces el tiempo no da. Muchas veces te debe pasar igual. Muchos emprendedores que van a empezar te buscan, pero ya no hay tiempo, ¿no? Y para mí, pues mi prioridad son mis 3 hijos, mi familia, ¿no? Y pues no les puedo quitar tiempo a ellos por
por esto. Entonces, sí está un poco más limitado en lo que puedo hacer. Pero soy inversionista en muchos startups, ¿no? Yo creo que uno de los primeros que empecé hace unos 8 años, etc., a invertir poquito, ¿no? Pero sobre todo creo que a través de esa inversión puedo aportar un poco de mi experiencia, del conocimiento, conectar, ¿no? Yo tuve la fortuna de conectar con muchos fondos internacionales, etc., entonces también presentarle oportunidades a otros emprendedores en el país, participo en boards, en otro tipo de cuestiones. Creo que es importante, ¿no? A final de cuentas si queremos como emprendedores, ¿no? Y muchos lo pensamos y lo decimos, generar un valor realmente positivo, no es a través de una empresa, es a través de un ecosistema. Y si nosotros logramos generar un ecosistema sólido de emprendimiento tecnológico en México y en Latinoamérica, puede aportar muchísimo valor a un montón de personas. Y creo que es como tenemos que trabajar como ecosistema, y es importante que lo tengamos en mente y cómo podemos todos utilizar nuestros conocimientos para apoyar a los emprendedores, pero también para unir mucho más, ¿no? El capital con el emprendedor. Nos falta mucho de cómo podemos unir mucho más la academia con los emprendedores. ¿Para qué? Para que pasemos a la siguiente fase del emprendimiento en Latinoamérica y haya muchos más emprendimientos de deep tech, ¿no? De cosas más complejas, por decirlo así. Entonces, eso es un poco el rol. Yo creo que es impresionante ver cómo ha crecido el ecosistema en los últimos 10 años, ¿no? Una locura. Una locura en términos de personas, participantes, etc. Y a pesar de que es una locura lo que ha crecido, estamos apenas en el inicio, ¿me explico? Entonces, es emocionante. Y te digo, cuando yo en la universidad jamás escuché Venture Capital, ¿no? Entonces, qué increíble que esto vaya creciendo, qué increíble que más personas se vayan involucrando y qué increíble que se genere en un futuro un ecosistema que genere muchísimo valor a los países y al bienestar social en general, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que generar empresa que genere impacto positivo. Eso es lo importante. Vamos con una parte que me encanta, que es el cierre, que son preguntas rápidas para como pick your brain en cosas que haces en tu día a día. ¿Qué rutina diaria tienes que define el éxito de Justo? Yo no tengo mucha rutina, ¿no? La mayoría de mis días son diferentes. Soy neurodivergente, ¿no? Tengo ADHD, ¿no? Entonces me cuesta más trabajo tener una rutina, ¿no? Aunque debería tenerla por lo mismo. Pero varía mucho, ¿no? No es que tenga una rutina per se, ¿no? Obviamente hay cosas, ¿no? Las juntas con mis equipos, todo ese tipo de cuestiones que va variando, ¿no? Y también creo que tú como líder te tienes que ir acostumbrando a cómo va evolucionando también la empresa. ¿Me explico? No es lo mismo cuando un líder acaba de entrar a la organización y tienes que pasar mucho tiempo con él, ¿no? Compartirle no solo la cultura, sino el entendimiento del negocio y demás, que alguien que lleva 4 o 5 años, ¿no? Y yo creo que el líder es el que debe, muchas veces nos dicen, no, pues agarra la forma a tu líder, etc. Yo creo que es al revés, ¿no? Para realmente los equipos estén motivados, hay personas que necesitan mucho más acercamiento, hay personas que al revés, que necesitan que le des el objetivo, los recursos y ellos dan. Entonces, es un proceso que va cambiando, ¿no? Creo que siempre mantener la relación abierta y el canal de comunicación con los equipos es importante, que sepan que te pueden buscar cuando necesitan algo. Creo que muchas veces, como va creciendo la empresa, también caemos en no solo tener sobreinformación, sobreanálisis, pero sobre juntas también. ¿Me explicó? Sí. Y a veces volteas hacia atrás y dices, oye, esta junta sigue haciendo sentido, ¿para qué? ¿Me explicó? Entonces también eliminar todo lo que no hace sentido. Y creo que muchas veces hay que enfocarse en cuáles son los problemas o prioridades en ese momento, y es lo que yo hago. Esta semana, las 3 cosas que creo que debería tener son estas, vámonos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. ¿Cómo balanceas el tiempo con tu familia y el tiempo con Justo? A ver, para mí, te digo, mi prioridad número 1 lo es y siempre lo va a ser, es mi familia y mis hijos, que son pues mi mayor orgullo y la cosa que más felicidad me da en la vida de lejos, ¿no? Creo que algo que me ha servido también es la flexibilidad en horario, ¿no? Cuando empezamos Justo, pues yo vivía en la mañana, apenas iba a nacer mi primera, bueno, acababa de nacer mi primera hija, ¿no? La dejamos en la guardería porque mi esposa fue la primera justiciera, ¿no? Yo iba a la oficina, mi esposa iba por ella antes, yo regresaba y estaba dormida, etc. Pero la pandemia también rompió, ¿no? Piensa que yo vengo del mundo corporativo, entonces el home office pues no era algo, sobre todo en banca, que existiera, ¿no? Eso también ha ayudado mucho, ¿no? El poder tener mucha mayor flexibilidad en casa y poder manejar un poco la agenda me ha permitido acomodar el tiempo que le quiero dar a mi familia, pero también el tema que hago de otras cosas fuera de Justo, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor o peor consejo que te han dado? Pues mira, creo que viene por ambas partes, ¿no? Cree en ti, ¿no? Realmente que creas en ti.
Porque por otra parte también el peor es cuando la gente te dice, no vas a poder, ¿no? Y creo que el mejor consejo es que realmente cuando quieres ser algo y tienes un propósito, que creas en ti, pero que creas en ti con humildad, sabiendo cuáles son tus debilidades o carencias, ¿no? Porque no solo se trata de el secreto, ¿no? Que piensa en esto y vas a hacer, no, o sea, te ayuda a estar en un mindset positivo y demás, etc., pero debes ser bien consciente de tus fortalezas y debilidades y tus carencias, y al formar un equipo, ¿no? Lo importante es que seas honesto con esas carencias y traigas personas que realmente pueden subsidiar tus debilidades para generar un equipo realmente competente. Qué honor, Ricardo, No, haber compartido mío. este espacio contigo. La verdad, me ha encantado todo lo que mencionaste y estoy seguro que para nuestra comunidad y para cualquier otro esto acá va a ser oro puro. Gracias a todos los que están escuchando y bueno, gracias a ti por acompañarme y nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho éxito con este nuevo proyecto y pues nos estamos viendo. A darle. A darle.